memorizar las escrituras, ¿verdad? Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y comienzo con un versículo que está en el Salmo 119, versículos 10 y 11. Esto está en la traducción al lenguaje actual, que es una traducción de la Biblia con un lenguaje más sencillo, más fácil de entender, y dice: Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Verdad? La versión que todos conocemos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero en esta traducción suena un poco más sencillito y dice: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. ¿Y cómo puedo llevar la palabra del Señor en mi pensamiento? Y únicamente memorizando. Y eso me va a llevar a, como dice ahí, mantenerme fiel a las enseñanzas, a la palabra del Señor, para no pecar contra Él. Así que antes de comenzar de lleno en el estudio, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y dejar todo en manos del Señor. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, queremos, Señor, en esta noche darte gracias por la oportunidad de poder transmitir nuevamente este mensaje, por la oportunidad de poder conectarnos, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Señor, y que este mensaje, Padre, sea de bendición y de edificación para cada persona que está conectada ahora mismo o para cada persona que va a estar viendo después el video de la transmisión. Te pedimos, Dios, que sea realmente un aliento para sus vidas y que cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, pueda aceptar este desafío de memorizar las escrituras para que podamos mantenernos siempre fieles y firmes, Señor, contra el pecado. Gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar, quiero que veamos un video a modo de introducción. Este video está en inglés, pero tiene subtítulos. Aquellos que están escuchando por Radio Centro, si es que saben inglés, gloria a Dios. Si no, sean pacientes, que no es largo, no dura ni 3 minutos este videito que vamos a estar viendo. Y ahí les va. All I want to do in this simple message is to give my testimony and mingle it with Jesus' testimony of the value of memorizing Scripture. I'm pleading with you. So here's my testimony. I can give it to you in 8 sentences without exposition. Number 1, memorizing Scripture makes meditation possible at times when you can't be reading the Bible, and meditation is the pathway to deeper understanding. So if you're going to meditate on the law of the Lord day and night, you need to have some of it in your head. Number 2, memorizing Scripture strengthens my faith, because faith comes from hearing, and hearing by the Word of God, and that happens when I am hearing the Word in my head. Number 3, memorizing Scripture shapes the way I view the world by conforming my mind to God's viewpoint on everything. Number 4, memorizing Scripture makes God's Word more readily accessible in overcoming temptation to sin, because God's warnings and promises are the way we conquer the lies, the deceitful lies of the devil. Number 5, memorizing Scripture guards my mind, making it easier for me to detect error. And the world is filled with error because the God of this world is a liar. Number 6, memorizing Scripture enables me to hit the devil in the face with a force he cannot resist, to protect myself and my family from his assaults. What are you hitting him with? He is millions of times stronger than you. And he hates you.
and your family, and your marriage, and this church, and God. How anybody walks through this devil-ruled world without a sword in their hand is beyond me. Memorizing Scripture provides the strongest and sweetest words for ministering to others in need. Ever been caught off guard with somebody in need? You don't need to be caught off guard. And finally, number 8, memorizing Scripture provides the matrix for fellowship with Jesus because He talks to me here and nowhere else. But oh, sweetly, powerfully, authentically, really speaks to me here. And then I speak back to Him in prayer. And if this is here, we can talk anywhere. And it's sweet. It is very sweet. Bueno, ahí veíamos el video, ¿verdad? Que ya nos introducían un poco. Este pastor se llama John Piper. Nos habla él de por qué es importante memorizar las escrituras, ¿verdad? Y él daba 8 consejos, 8 puntos de por qué es tan importante tener las escrituras dentro nuestro. Primero, porque nos ayuda a luchar contra el pecado, también nos sirve para alentar a otros, también es una espada que tenemos que llevar a todos lados porque nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás, el diablo, es el gobernador de este mundo. O sea, tenemos que decir la realidad, Satanás está gobernando este mundo detrás de todo, así que nosotros tenemos que estar siempre preparados, tenemos que tener nuestra arma, que es la palabra de Dios, que dice, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, dice. Entonces tenemos que tener siempre nuestra espada como buenos soldados de Jesucristo. Entonces, ya visto este video, vamos a entrar en cómo memorizar las escrituras. Vamos con la siguiente diapositiva. Un momento, por favor, ¿verdad? Como ya les decía, antes de comenzar esto, vamos a parar un poco y considerar el costo que tiene este desafío de memorizar las escrituras para nosotros. Esto no fue escrito para un cobarde que dice ser cristiano, pero no hace el mínimo esfuerzo para vivir por Cristo. O sea, esto no es para gente que quiere vivir siempre un cristianismo cómodo, de solamente los sábados voy a la iglesia, o solo los domingos, o me conformo con lo que escucho de las transmisiones y ya estoy bien, es suficiente Dios y Biblia para mí. No. Esto es un desafío para aquellos que realmente quieren crecer más en la palabra del Señor y quieren, como decía el video de la introducción, llevar la palabra de Dios a todos lados donde vayan, siempre teniéndola en la mente, en la cabeza. Entonces, algo que nos va a ayudar a ser mejores cristianos es memorizar las escrituras. Entonces, este estudio será un desafío para todos aquellos que de verdad deseen conocer más al Señor, poner en práctica su palabra y ser mejores cristianos. ¿De qué nos sirve tener toda la Biblia entera dentro de nuestra cabeza, pero no ponerla en práctica? Entonces no nos sirve tampoco. Mejor es que a medida que vamos aprendiendo y memorizando, pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y eso nos va a llevar a ser mejores cristianos. Así que el desafío está hecho y ya no hay vuelta atrás. Sigamos. Bueno, la pregunta que siempre tendríamos que hacernos o hacer a algunas personas es, ¿usted no tiene tiempo? ¿Verdad? Porque, bueno, memorizar las escrituras lleva un tiempo, ¿verdad? Hay que agarrar la Biblia, hay que leer el versículo, repetirlo, ¿verdad? Vamos a ver luego unos pasos para memorizar las escrituras, pero va a requerir un tiempo que vas a tener que dedicarlo a memorizar, a aprender la palabra de Dios. Pero vamos a hacer un pequeño cálculo de cuánto tiempo gastamos por día. Vamos a usar estos. Son nada más puntos que, bueno, se me ocurrieron y tal vez pueda servirnos para ver cuánto estamos gastando de tiempo
por día. Por ejemplo, vamos a suponer que en redes sociales estamos 2 horas por día. 2 horas por día revisamos Facebook, Instagram, Twitter. No sé, hay gente que tiene todas las redes sociales. Bro. Yo bueno, tengo Facebook, Instagram y Twitter y reviso, obviamente, en el día algunas veces. Y hay gente que ahora con el cambachivache se pasa todo el día luego en su Facebook buscando qué cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo estás gastando hoy en redes sociales? Bueno, luego viene viendo videos, series, películas, etcétera. Y bueno, eso digamos que por lo menos 3 horas, ¿verdad? Ver una película, mínimo 1 hora y media suelen durar las películas. Y las series también, dependiendo de cuál serie sea, un capítulo aproximadamente 50 minutos, pero estás viendo y de repente, bueno, termina y automáticamente Netflix o lo que sea ya te pone ya a ver el siguiente capítulo y ya no aguantás y le das play y ya ves otro capítulo más. Ahí ya son cerca de 2 horas. Y bueno, lastimosamente cuando estamos presos de las series y demás cosas, ver 5 capítulos por día nos parece poco, ¿verdad? Prácticamente son 5 horas que estuvimos frente a nuestro celular o computadora o televisión viendo una serie o una película. También divagando en nuestra mente. Podemos pasar 1 hora, ¿verdad? Sumando todos los divagues que hicimos en nuestra mente. ¿Qué pasaría si de repente compro el bingo y me gano 300 millones? Me compraría primeramente un auto y después ropa y le daría algo a mi familia y después vería en qué invertir y estábamos ahí pensando y divagando en nuestra mente. Y por último, practicando algún deporte o haciendo ejercicios, ¿verdad? Esto podríamos dedicarle 1 hora al día, algunos le dedican 1 hora y media, 2, ¿verdad? Hacer ejercicios no es malo, revisar las redes tampoco es malo, ¿verdad? O sea, o sea, no hay nada malo en lo que estamos viendo, pero sí es muchas veces gastar el tiempo que podríamos estar aprovechando para hacer algo más productivo, como memorizar las escrituras, ¿verdad? Y muchas veces preguntamos, ¿qué tal vez estás siempre leyendo tu Biblia? Y a veces, ¿verdad? Pasa que no tengo mucho tiempo, trabajo y después llevo a casa. Y hasta ahí nomás te dice, ¿no? Te dice, llevo a casa, ceno, pongo mi Netflix, veo 3 capítulos de mi serie y después duermo, ¿verdad? Pero no tiene tiempo para las escrituras. Entonces, en total gastamos por lo menos, a modo de ejemplo nada más, digamos que gastamos 7 horas de nuestro día en estas cosas de redes sociales, películas, series, divagues y practicando algún deporte, ¿verdad? Entonces, yo creo que para memorizar las escrituras podríamos ver en qué de estas cosas podemos ajustar un poquito y restarle un tiempo para dedicárselo a memorizar la palabra de Dios o leer o meditar en ello, ¿verdad? Entonces, bastante interesante me resultó esto de hacer el cálculo de cuánto gastamos tiempo por día. Vamos a ver un poco si tenemos algunos comentarios. A ver, Carlos Esquivel dice hola, hola Carlos. María Luisa Velar también dice hola. Veo que hay mucha gente. Pedro Gutiérrez también. Buenas noches, Pedro. Y hay varias personas que ya están conectados, así que sigamos con esto. Ahí Sergio también. Ah, sí, Sergio nos está recomendando una serie, ¿verdad? The Chosen. Con esta serie sí pueden perder tiempo. Bueno, en realidad no se pierde tiempo porque es una serie basada en la palabra de Dios, muy buena. Así que gracias, Sergio, por el aporte. Entonces, continuamos. Ahora, cuando ya vimos que esto es un desafío, que requiere una inversión de tiempo, va a requerir un esfuerzo, memorizar las escrituras. Entonces, ¿estás listo para seguir? Para hacer esto se necesita una verdadera disciplina. O sea, es decir, bueno, yo quiero memorizar, un ejemplo, por lo menos un versículo por semana. Y eso va a requerir cierta disciplina. Tenés que decir, bueno, todos los días a las 7:30 de la mañana voy a repetir 5 veces tal versículo. Y todos los días de la semana repetí 5 veces ese versículo durante la mañana hasta memorizarlo, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Pero requiere disciplina. Si está listo para enfrentar el desafío de su vida, continúe. No sea perezoso.
no basta con leer solamente la Biblia. El apóstol Pedro dice que debemos estar, en 1 Pedro 3:15, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, el apóstol Pedro nos está diciendo que siempre tenemos que estar listos para defender nuestra fe o para contender con aquellos que quieran tergiversar la palabra de Dios. Y eso tenemos que hacerlo, dice, con mansedumbre, con reverencia, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, y muchas veces no podemos llevar nuestras Biblias a todos lados. Entonces necesitamos que esté ahí almacenado en nuestro disco duro y que sea de rápido acceso. Entonces, para eso es este desafío de memorizar las Escrituras. Es de vital importancia para el creyente comprender la palabra de Dios y conocer aquello en lo que cree. O sea, nosotros decimos, yo creo en Dios, creo en Jesús y creo en la Biblia. Ah, bien, y te preguntan, ¿y dónde nació Jesús? Y nació allá por Jerusalén, no me acuerdo bien, no tenemos que tener siempre la precisa, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos leer la palabra del Señor. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo resulta útil conocer de memoria las Escrituras. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Es un pasaje bastante conocido de cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Mateo 4 del 1 al 11. Les leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Muy bien, acá vemos un ejemplo magnífico de nuestro modelo a seguir, quien es nada más y nada menos que Jesucristo. Él fue al desierto, ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre como un ser humano 100% hombre, así como nosotros, va a tener hambre. Nosotros 2 días no comemos y ya nos vamos a volver locos. En este caso Jesús ayunó 40 días y 40 noches y dice el relato que tuvo hambre. Entonces Satanás quiso aprovecharse de la debilidad de la carne. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nuestra carne nos vence con nuestras tentaciones, viene el enemigo y comienza a meternos ideas. Dale, metele, no pasa nada, tranquilo, anda nomás. Dale, sí que. Y ahí es cuando tener las Escrituras siempre presentes, grabadas en nuestra cabeza, nos ayuda a vencer la tentación como lo hizo Jesús. Entonces, veamos los versículos con los que Jesús respondía al diablo. Versículo 4, Jesús respondió, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está en Deuteronomio 8:3. Vamos a mirar un poquito
que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Jesús era judío y en aquella época lo que ellos tenían era la Torá, ¿verdad? Tenían la ley que Dios había dado a Moisés, tenían el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, tenían los profetas, ¿verdad? Ellos tenían prácticamente el Antiguo Testamento, tenían completito para estudiarlo. Y ellos los judíos desde chiquitos ya comienzan a estudiar las escrituras. Entonces ellos siempre saben de memoria. En este caso, cuando Satanás quiso tentarle a Jesús y le dijo, si sos el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan y come. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús le venció al diablo en esa tentación con la escritura. Sabiéndola de memoria, él la citó y salió victorioso de esa primera tentación. Luego, Satanás le tienta otra vez, ¿verdad? Le lleva al lugar más alto del templo y le dice, tírate de acá, que la palabra dice, Satanás también conoce la escritura, le dice, si te tirás, Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Eso está en Mateo 4:7. Y esto que le respondió Jesús, escrito está en Deuteronomio 6:16. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Dice, no tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Entonces, ahí Jesús le respondió otra vez mediante las escrituras al diablo. Y, por último, ¿verdad? Satanás le llevó a una montaña alta y le mostró el mundo completo. Y le dijo, si me adorás, todo esto va a ser tuyo. Y Jesús le dijo, vete Satanás, y atiendan, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, aquí Jesús cita exactamente todo lo que estaba en Deuteronomio para vencerle al diablo. Y después dice que Satanás le dejó, ¿verdad? Satanás le dejó, tipo, a este no le gano porque su conocimiento de las escrituras es bastante grande, ¿verdad? Y muchos, cuando hablamos de este pasaje, me dicen, sí, pero él era Jesús, ¿verdad? Él era Dios. Hay que tener en cuenta que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre significa que tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos, las mismas debilidades, pero la diferencia estaba en que él conocía la palabra de Dios. Él no era simplemente un ser humano cualquiera, sino que él era un judío que desde chico comenzó a estudiar la escritura, a memorizarla completamente, y cuando fue tentado, él pudo salir victorioso de la tentación porque la escritura que ya estaba en su mente le ayudaron en ese momento. Entonces, para nosotros este ejemplo es muy importante porque cuando pasamos por tentaciones es cuando esos versículos que memorizamos vienen a nuestra mente, nos ayudan a que podamos superar las tentaciones o decirle no a Satanás para que nos deje, ¿verdad? Para que no nos tiente más. Entonces, con el ejemplo de Jesús ya vemos cuán importante es memorizar las escrituras, principalmente para vencer las tentaciones y para no pecar contra Dios. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver unas pequeñas sugerencias para memorizar las escrituras. Esto va a ser rápido. Primeramente, lea el contexto del versículo en la Biblia para entender el significado del versículo. Entonces, es muy importante que el versículo que yo vaya a memorizar conozca primeramente el contexto en que se está hablando en ese versículo, ¿verdad? Entonces, es muy importante leer por lo menos el capítulo completo en el que se encuentra ese versículo, estudiar ese capítulo para comprender mejor lo que Dios quiere decir y luego memorizar el pasaje que queramos memorizar.
Segundo, lea el versículo varias veces. Concéntrese, lea en voz alta. Entonces, cuando yo digo, bueno, todos los días a las 7:30 voy a memorizar un versículo y, bueno, agarro mi versículo y lo repito varias veces en voz alta y tengo que concentrarme, ¿verdad? Lo mejor que puedo hacer es dejar de lado mi celular, esconderlo, tirarlo, poner en no molestar para que, como dice su nombre, nadie me moleste y pueda concentrarme a la hora de memorizar mi versículo. Tercero, escriba el versículo en una tarjeta que puede llevar en el bolsillo. Solo el escribirlo ya ayudará a recordarlo. Eso es, por ejemplo, algo que yo suelo hacer cuando quiero memorizar versículos, ¿verdad? Tengo un cuaderno y ahí comienzo a escribir varias veces el versículo hasta que se me queda, ¿verdad? Pero acá la recomendación es escribir en una tarjetita, guardar esa tarjetita en tu billetera, en tu bolsillo, en donde quieras. Y entonces durante el día metes tu mano en el bolsillo, mira, tengo una tarjetita y sacas y lees por lo menos 3 veces, 4 veces y guardas otra vez. Entonces ya vas leyendo y leyendo para poder memorizar tu versículo. Cuarto, medite en el versículo, examine, imagine el versículo y ore con el versículo para su vida. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, memorizando Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, tengo que meditar en ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios me amó tanto a mí que Él envió a su propio Hijo a morir en mi lugar. Entonces, tengo que examino cómo está mi vida con respecto a ese versículo. ¿Estoy viviendo una vida realmente acorde a ese gran sacrificio que Jesús hizo por mí? ¿Estoy honrando ese sacrificio que hizo Dios al enviarle a Jesús a morir por mí? Imagine el versículo. Es muy difícil imaginar un padre que da la vida de su hijo por un culpable como somos nosotros a causa de nuestros pecados. Pero hay que hacer el intento, ¿verdad? Y ore con el versículo para su vida. Señor, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra dice que me amaste tanto que enviaste a Jesús a morir por mí. Y por creer en ese sacrificio y arrepentirme de mis pecados, tengo vida eterna. Entonces, hay que meditar en el versículo, examinar nuestra vida con ese versículo, tratar de imaginar el versículo y orar con ese versículo en nuestras vidas. 5. Divida el pasaje en sus frases naturales. Aprenda la cita y la primera frase. Entonces, la cita es Juan capítulo 3, versículo 16. O podemos decir Juan 3, 16. Capítulo, versículo. Y la primera frase, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿Verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Y luego la segunda frase, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Y así hasta aprenderme todo el versículo. 6. Repita el versículo inmediatamente después de haberlo aprendido de memoria. Haga de esta manera. La cita, ¿verdad? Juan 3:16. El versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cita nuevamente. Juan 3:16. Y haga esto 30 veces. Una sugerencia. Ahora ponga la fecha en que lo memorizó en la tarjeta donde escribió el versículo. Puede ser tu tarjeta, tu cuaderno, tu agenda, tu diario. No sé si alguien escribe un diario, ¿verdad? Pero podría ser, ¿no? Entonces ahí pones 15 de agosto, memoricé Juan 3:16. 7. Comparta el pasaje memorizado con otros. Úselo o lo perderá nuevamente. Entonces, voy a mi trabajo y le hablo a mi compañero de trabajo, ¿sabes que estuve memorizando un versículo? ¿Te puedo compartir? Y sí, te van a decir. Entonces, te quiero decir que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y continúas. Le compartís el versículo a otra persona. 8. Repase el versículo diariamente
durante los siguientes 2 meses. Al final de los 2 meses, usted tendrá memorizado 16 versículos. Entonces, hay que repasar nuestro versículo todos los días, a la par que vamos memorizando otros versículos, y ahí digamos que en 2 meses por lo menos 16 versículos ya tengo que saber, ¿verdad? Recuerde, cite cada palabra a la perfección. O sea, tengo que decir el versículo tal cual como está. Citar un pasaje significa repetirlo correctamente palabra por palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, repetir las palabras como tiene que ser y no porque Dios amó al mundo grandemente y le envió a su Hijo Jesús a morir, y el que en él cree tiene vida eterna. No, tengo que citar el pasaje tal cual como lo estuve memorizando o como lo quiero memorizar, como está escrito ahí en mi Biblia. Transforme en hábito dominar cada versículo a la perfección literal. Si lo hace, hágalo bien. O sea, si es que vas a tomar el desafío de memorizar, si decís, bueno, voy a hacerlo, entonces hacelo bien. No lo hagas a medias, sino que concéntrate en que es la palabra del Señor, y la palabra del Señor merece que me esfuerce por conocerla tal cual y como está. Resuelva memorizar 2 o más versículos por semana. Esto es una sugerencia. Repáselos diariamente. Esto lleva, lo que les dije al principio, tiempo. Pero no se olvide, mente vacía, oficina de Satanás. Mientras menos tiempo pases con la palabra del Señor, Satanás más cosas te va a ir metiendo en la cabeza. Derrote al diablo antes que lo ataque, conservando activa su mente al memorizar las Escrituras. Y vamos a ver rápidamente 5 razones para memorizar las Escrituras. Primeramente, para ser más como Cristo. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. También es una traducción con un lenguaje más sencillo. Dice, primero, para ser más como Cristo. 2 de Corintios 3, 18. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, mientras yo más memorice versículos, los aplique a mi vida, voy a ir demostrando más el carácter de Cristo en mi vida, que es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Poder llegar a ser así como fue Cristo en cuanto a su carácter, que Él era manso, humilde, amaba a Dios, conocía las Escrituras, amaba a las personas por sobre todo. Entonces, a eso tenemos que llegar nosotros, y algo que nos ayuda mucho es memorizar los versículos. Segunda razón, ayuda al triunfo diario sobre el pecado. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, como ya les dije, todo soldado debe ir a la guerra con su espada, y para el cristiano, la espada es la palabra de Dios. Entonces, qué mejor que llevar la palabra de Dios en nuestra mente, así cualquier batalla que surja, estamos listos para pelear. Siguiente, triunfo diario sobre Satanás. Y pueden volver a leer Mateo 4, 1 al 11, que ya hemos leído y analizado el versículo. Entonces, ahí vimos cómo Jesús venció a la tentación a través de la palabra de Dios. Seguimos. También sirve para consolar y dar consejos a los seres queridos. Entonces, Proverbios 25, 11. Vamos a leer Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Dice, el consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. Wow, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el consejo oportuno es precioso.
¿Y cómo yo puedo aconsejar con la palabra de Dios? Y únicamente conociendo la palabra de Dios y sabiéndola de memoria. Y 5, para comunicar el evangelio a los no creyentes, como el ejemplo que les puse hace rato, cuando te vas a tu trabajo y le compartís a tus compañeros los versículos que vas aprendiendo, entonces es una buena forma de evangelizarlos, ¿verdad? Entonces, 5 razones por qué memorizar las escrituras. Primero, para ser más como Cristo. Segundo, ayuda al triunfo diario sobre el pecado. Tercero, triunfo diario sobre Satanás. Cuarto, consuelo y consejo para seres queridos. Y quinto, comunicar el evangelio a los no creyentes. Y finalmente, ¿verdad?, viene el desafío. Acepte el desafío y haga una promesa como la que sigue a continuación. Ahora pueden hacer esto en un cuadernito y poner: yo me comprometo a memorizar durante las próximas 8 semanas por lo menos X cantidad de versículos por semana y a repasar todos los que aprendí en las semanas anteriores. Puedes poner tu firma, pones una fecha en la que te comprometiste a tomar este desafío, ¿verdad? Que es de memorizar X versículos que te propongas en la semana. Entonces, tomen una foto, ¿verdad? Tomen una foto, cópienlo y acepten este desafío de memorizar versículos. Y para aquellos que toman el desafío, aquí les dejo unos versículos para memorizar durante 2 semanas. Estos pueden hacerlo 2 por semana. La primera semana memorizamos Romanos 3:10, luego Romanos 3:23. La segunda semana Romanos 5:8, Romanos 6:23. Y así tienen para 8 semanas. Y en 8 semanas van a memorizar 16 versículos. ¡Wow! Muchísimo. Entonces, este es el desafío que tenemos para hoy, el de memorizar las escrituras. Espero que haya sido de bendición para ustedes este compartir, este desafío por sobre todas las cosas, para que podamos, que no quede solamente en que escuchamos un lindo mensaje y fue lindo, sino que podamos realmente aceptarlo, dedicarle el tiempo, no ser perezosos, ser disciplinados y tomarnos el tiempo para memorizar la palabra del Señor, que va a ser de gran ayuda en nuestra vida diaria. Así que, para terminar, quiero orar con ustedes y esto les dejo ahí para que puedan sacarle una foto y puedan aceptar el desafío de memorizar los versículos. Así que vamos a orar, inclinamos el rostro, cerramos los ojos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir este mensaje, este desafío, Señor, para aquellas personas que están viendo la transmisión. Te pido, Señor, que todos podamos tomar este desafío, Señor, de memorizar por lo menos 2 versículos en la semana, para que, llegado el momento, Señor, cuando surjan las pruebas, las tentaciones, o cuando tengamos que aconsejar a alguien, que podamos hacerlo siempre con tu palabra, Señor. Que podamos tener tu palabra grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que cuando la necesitemos, ahí nomás podamos decir con firmeza: la palabra del Señor dice esto, esto y esto, y sirva para nuestras vidas, para vencer la tentación, para vencer al enemigo y para hablarle a otras personas de Cristo. Te pido que bendigas la vida de cada persona que ha visto esta transmisión y también a los que van a ver después. Que tú, Señor, quebrantes sus corazones, que tú, Señor, abras sus mentes para que puedan ver, Señor, las maravillas que hay en tu palabra, que puedan conocerte realmente, Señor, y ser así como era Cristo, Señor, que podamos tener todos el carácter de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.